Comenzamos entonces la clase. Vamos a compartir la pantalla de la explicación de este último apartado sobre los conceptos previos. Recordad que habíamos hablado ya del teísmo, habíamos hablado del panteísmo, y lo que me voy a referir ahora es terminar lo que habíamos ya dejado sin explicar del panteísmo y entrar en una materia larga que es la consideración del nihilismo. En realidad es el núcleo central de este tema, responde a la problemática de la situación en cuanto a la relación de Dios epocal, el clima espiritual de nuestra época, sería, y así lo voy a caracterizar y justificar, el del nihilismo, y por lo tanto responde justamente al núcleo, como os decía, de este tema. Mucho ya lo hemos adelantado en el primer parágrafo sobre el problema de Dios hoy, el problema del absoluto, y por lo tanto algunas cosas se repetirán. Si recordáis, habíamos dejado la explicación en esta distinción o en este riesgo que corría la comprensión del panteísmo en cuanto a esa posibilidad de ser interpretado como puro misticismo o de un ateísmo disfrazado. Digo una palabra breve sobre estos dos términos y continúo después con la explicación del nihilismo. Bien, hemos dicho rápidamente que el panteísmo se encuentra esas dos realidades, Dios y mundo, y lo que establece el panteísmo es su unidad. En Kaipan, recordad el tema, la frase en griego, uno y todo. Ese es el lema del panteísmo, ¿no? Entonces, esas dos realidades, Dios y mundo, que no pueden ser negadas naturalmente, pero lo importante es cómo se reduce a la unidad y qué riesgo tiene esta reducción de esas dos realidades a una sola, todo y uno, ¿no? Y esos dos riesgos, como acabamos de decir, son la posibilidad de caer o recaer en un misticismo o de un ateísmo disfrazado. Cuando decimos misticismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a una consideración del Dios real que absorbe las criaturas. En este modo de entender el panteísmo, lo fundamental es la realidad de Dios, y la criatura está en un segundo plano. Con criatura me refiero a la realidad finita del mundo, ¿no? Entonces, el mundo es subsumido en Dios. Dios asume toda la realidad. Y el ateísmo disfrazado es lo contrario. La dirección no está en Dios, sino sobre todo en poner el peso en el universo, como digo ahí, real, efectivo, ¿no? Por lo tanto, Dios queda como una pura abstracción, un puro nombre para decir lo que verdaderamente es Dios, que es el mundo. Entonces, el mundo pasa a absorber la realidad divina. En una u otra dirección, esas dos realidades darían lugar al misticismo o a lo que hemos llamado un ateísmo disfrazado, porque en el fondo es negar la idea de Dios, poniendo sobre todo el énfasis en el mundo, en la realidad finita. El panteísmo, por lo tanto, a modo de resumen, sería esa doctrina según la cual todo es Dios, todo es Dios. Dios y el mundo no forman más que una sola cosa, como hemos indicado, y esas dos alternativas son las que acabo de expresar una y otra vez. Solo Dios es real, o solo Dios, habría que poner disyuntiva, es real y el mundo es un conjunto de emanaciones sin entidad. Por ejemplo, en el sistema spinozista, Dios ocupa en ese monismo de la sustancia la única sustancia como causa sui, ¿no? Hegel denominaba eso acosmismo, es decir, la supresión del mundo para hablar de la única sustancia que sería Dios. Ese es el misticismo que hemos llamado antes, misticismo no en el sentido religioso, naturalmente. O la otra alternativa, solo el mundo es real y Dios es la suma de todo lo cuanto existe, es decir, Dios es identificado en igualdad, ¿no?, con la materia. Y ahí tenéis todos los materialismos o incluso la llamada izquierda hegeliana, el marxismo y demás, sería justamente una especie de que solo lo finito es Dios, un ateísmo, por lo tanto, disfrazado. A este tipo de panteísmo se le ha denominado también a veces naturalista o materialista. Vamos a ver distintas denominaciones de forma muy rápida, pero que obedecen fundamentalmente a esa situación que es la principal, el problema de si Dios es un ser personal o no, ¿no? Porque esa es la cuestión que está en el fondo del debate sobre el panteísmo, ¿no? En el fondo esa es la cuestión del debate famoso que tenéis explicado en el temario, pero que no vamos
a explicar el Pantheismus Streit, el debate sobre el panteísmo que concitó a todos los espíritus de la época, a filósofos como Jacobi, Mendelssohn, Lessing, en el fondo. También Hegel y Kant intervienen en ese debate sobre las cosas divinas, que también es como se le ha denominado. Bien, se suele por personal. Fundamentalmente son esos atributos de la inteligencia y la voluntad. Por tanto, esa concepción de un Dios con inteligencia y un Dios con voluntad serían los dos atributos que consideraríamos para tener la idea de Dios, de un Dios personal. Pero no todo esto ha sido aceptado por los filósofos, y ahí tenéis los ejemplos del mismo Platón con el de Miurgo, que no siempre obedece a esos dos atributos, desde luego el motor inmóvil de Aristóteles, o ya hemos dicho en Spinoza, o incluso en el mismo Leibniz, ¿no? No admitirían de forma universal esa inteligencia o admitiéndola, mejor dicho, niegan su libertad. En el caso de Leibniz, que es el que ahí aparece como más estridente, lo hemos indicado en el problema del mal. Dios no es totalmente libre, sino que tiene que obedecer con arreglo a un plan previamente diseñado y en el que la lógica es el que establece el dominio y la dirección para crear el mejor mundo de los posibles, ¿no? Por lo tanto, la controversia entre el teísmo y el panteísmo está determinada por esa consideración, en el caso del teísmo, del Dios personal, en el caso del panteísmo, esos atributos desaparecen, confundidos con el mundo o sin más absorbidos por él. Y ahí tenemos la definición de un panteísmo espiritualista o materialista que traduce la indicación que hacíamos antes, la distinción que habíamos introducido, y donde para determinar si un tipo de panteísmo es espiritualista o materialista, lo que es decisivo es el reconocimiento de esa realidad superior, vamos a llamar Dios o deidad, lo divino, como espiritual o material. Según sea ese reconocimiento, va a dar lugar a un materialismo, a un panteísmo espiritualista o materialista. Pero podemos también hacer esta distinción en cuanto a la misma sustancia, vamos a llamarla así, o a la misma entidad que llamamos Dios. Entonces, Dios puede ser considerado como pura inteligencia, sin más, y entonces hablaríamos de un panteísmo panlogista. O bien puede ser considerado Dios, en este panteísmo, insisto, como un simple principio vital, una fuerza creadora, y hablaríamos de un panteísmo ilocista, es decir, materialista. Como veis, son distintas formas de distinguir bajo una idea fundamental, y es si Dios absorbe al mundo o el mundo absorbe a Dios. Esas son las dos direcciones y esos son los dos enfoques que pueden tener el panteísmo. Ahí hay una sutileza en la distinción y es fundamentalmente enfocada a si Dios es considerado desde el mismo Dios, no es tanto el reconocimiento que nosotros le ofrecemos, sino lo que Dios es en sí, si es pura inteligencia o es pura fuerza vital. En cualquier caso, daría lugar a los mismos tipos de panteísmo que acabamos antes de reseñar. Bien, entramos ya finalmente al tema que me interesa explicar hoy, que es el nihilismo. Y lo central de esta explicación, lo que me gustaría que vosotros comprendieseis desde el principio, es esa tesis que nosotros vamos a introducir, en la que proponemos para la discusión, y es el nihilismo considerado como el final lógico de la Ilustración o la conclusión del racionalismo. Bien, nosotros vamos a oponernos a esta tesis, porque esa es la tesis habitual. Entender el nihilismo como el resultado final. El proceso de la racionalización o del racionalismo lleva justamente a la autonomía de la razón, a la consideración del principio de la sola inmanencia y, por lo tanto, a la negación de Dios, que eso es lo que está detrás del nihilismo, ¿no? La negación de Dios y de la realidad. Vamos a empezar haciendo distinciones a ver qué es eso que nosotros llamamos el nihilismo, donde tiene el término nihil, nada. Vamos a empezar distinguiendo tres tipos de nihilismo. El nihilismo epistemológico, por lo tanto, a nivel cognoscitivo. El nihilismo moral, centrado fundamentalmente en un nihilismo sociocultural, en torno a los valores, muy fundamentalmente. Y el nihilismo metafísico, que ya es la negación propiamente de la propia realidad. No solamente del conocimiento de la realidad, sino de la misma realidad. Es decir,
la existencia de la nada, sin más. El nihilismo de la nada en cuanto sentido, me refiero, no la creación de la nada. El nihilismo epistemológico, por lo tanto, niega la posibilidad de acceso cognitivo, ese es el centro, de esa realidad, de la realidad sustancial, es decir, a la propia realidad. Es decir, nosotros no tendríamos posibilidad del conocimiento de la realidad. Bueno, ahí tenemos radicalizada y puesta de forma muy grosera estas explicaciones, de forma muy diletante, si queréis, el fenomenismo de Hume, donde solamente es impresión, pero no podemos conocer la realidad como tal, o el del mismo intento kantiano al decir que no tenemos acceso al noúmeno, sino solamente al fenómeno. En cualquier caso, entrarían en una especie de nihilismo epistemológico, sin decir que Kant sea un nihilista, ni menos, ¿no? El nihilismo moral es el que fundamentalmente niega la moral, la moral en cuanto a principios basados jerárquicamente en valores. El nihilismo metafísico sino la negación de la misma realidad, es decir, la realidad enfocada como la nada, sin más, sin entidad, sin ninguna una consideración sustancial. Antecedentes los tenemos en el pirronismo, en el nihilismo pirrónico, o los escépticos, hasta llegar al pesimismo, por ejemplo, de Schopenhauer. Dicho esto de una forma muy panorámica, muy superficial, lo que me interesa es fundamentalmente la actualización del nihilismo a día de hoy. O sea que mi pretensión en esta explicación fundamentalmente es a la actualización del nihilismo, ¿no? Y el nihilismo enfocado, como decíamos, según la tesis habitual, que lo reconocen como el final de un proceso de racionalización. Es decir, lo central aquí, que yo voy a discutir, es porque lo que el trato, y pondré las últimas diapositivas, de ver si el nihilismo es la única solución, si el nihilismo, tal y como se ha entendido, es el menoscabo de la razón, podemos conformarnos con esa situación, o si cabe pensar en el nihilismo como una nueva oportunidad para el tema de Dios y también para el propósito de la confianza en la razón. Por lo tanto, el tema que yo quiero enfocar es nihilismo y racionalidad, entendiendo que muchos comprenden el final de la razón, de lo que hemos llamado la modernidad, como el desencadenante del nihilismo. Bien, ¿qué entendemos por nihilismo? ¿Cuál es la esencia, el sentido del mismo? Y aquí nos vamos a centrar en el nihilismo europeo, occidental, si queréis, y teniendo a Nietzsche como el representante más destacado. Y lo que quiero, ese es el núcleo de la explicación de esta diapositiva, es superar una comprensión negativa del mismo, en el sentido de comprenderlo solo como la pérdida generalizada de valores. Más bien, lo que propongo es ver en el nihilismo una oportunidad para la recuperación de la racionalidad, es decir, para encontrar, el intento es encontrar un sentido distinto a lo que para muchos es el final y el término en cuanto a fracaso de la modernidad, que es el nihilismo. Quizá el nihilismo, igual que la crítica de los críticos religiosos, de los llamados maestros de la sospecha, lo intuíamos como una oportunidad para una nueva aceptación de la idea de Dios, una renovación de la idea de Dios. También el nihilismo puede ser una oportunidad, primero, para recuperar la empresa de la razón mancillada en la posmodernidad, que es lo que queremos introducir aquí fundamentalmente, y por lo tanto en esa nueva capacidad de la razón también hay una nueva noción de la divinidad. ¿Me permitís ahora que yo explique y después hacemos el acceso a las preguntas? Así que cerramos ahora los micrófonos, ¿me perdonáis? La pregunta que está en el fondo es ¿qué tipo de racionalidad o qué entendemos por racionalidad, ¿no? Y aquí racionalidad lo entendemos como esa empresa propia, humana, que es el intento de dominar la realidad. Dominar la realidad no en el sentido de tener dominio sobre el mundo, ¿no?, de forma beligerante, sino de escudriñar hasta el último ámbito de la empresa filosófica, es decir, descubrir las causas del mundo y tener sometidas, por lo tanto, hasta sus últimas raíces. La ciencia, la técnica, en esa comprensión muy habitual de la razón, son los elementos últimos de la producción. Por lo tanto, la ciencia y la técnica como productos últimos de lo que hemos llamado la empresa de la racionalidad.
Eso tiene otra versión, que es la que nos interesa en nuestra asignatura. En la relación nihilismo-razón, en el fondo, lo que está subyaciendo es la relación entre razón y religión. Y ahí, recordad, ahora la vamos a ver en la siguiente diapositiva, que os he propuesto como tarea el entender saber y creer de Hegel, lo veremos ahora. Es decir, cuando hablamos de razón, razón es esa no solo facultad o capacidad, razón es una empresa, razón es un programa. La ilustración, la modernidad tiene como programa el despliegue de la razón, la confianza, el atrevimiento a saber, que decía Kant, que ahí lo tenéis en esa obra de la religión dentro de los límites de la mera razón. Por lo tanto, nada se puede sustraer al dominio de la razón, y la religión, como un ámbito también de dimensión humana o de experiencia humana, también debe ser, convergente a la razón. También la religión tiene que pasar el filtro de la razón para ser asumida de forma crítica, ¿no? Esa es la propuesta de Kant. Es verdad que hay autores que intentan distanciar a la religión de la razón, o hacerla de forma, reconocer a la religión un ámbito independiente. Y ahí tenéis los ejemplos típicos de Schleiermacher y de Otto. Schleiermacher en su enfrentamiento con Hegel, muy fundamentalmente, o en su contraposición, mejor dicho, no enfrentamiento, con Hegel, de tal forma que es la obra de Schleiermacher sobre la religión lo que da lugar a la publicación de Hegel de los cursos de la filosofía de la religión. Pero en cualquier caso, incluso esos intentos que estipulan que la esencia de la religión no es la razón, sino el sentimiento o lo irracional, Schleiermacher y Otto, esto no impide que en ese ansia de independizar la religión de la razón sigue siendo la guía para estos propósitos y estos intentos. Por lo tanto, razón y religión son dos entidades que hacen más que converger, y por lo tanto no podemos distinguirla, aunque hagamos la distinción, no podemos prescindir una de la otra. Si recordáis, incluso en los primeros parágrafos de nuestro tema, hablábamos de la contribución que la misma religión, y estamos pensando muy fundamentalmente en el cristianismo, había hecho para ese fenómeno moderno que tiene la empresa de la razón, que es la secularización, el desencantamiento del mundo, como queramos. Por lo tanto, la propia religión sería un elemento, un factor esencial que han provocado la secularización del mundo, y por lo tanto, ahí está la tesis de Marcel Gauchet, uno de los autores más queridos en la Francia más laicista, que fundamentan que el paso siguiente de la religión, pensando siempre en el cristianismo, sería la salida misma de la religión. Es decir, el último estadio de su evolución en este interés mismo que estamos fijando de la religión como un factor para el desencantamiento del mundo, pues sería justamente la misma autoexclusión de la religión de los ámbitos sociales. Ha cumplido su función y habría que darla por descartada. Por lo tanto, sería la misma comprensión que nos ha acompañado hasta ahora, ver que el nihilismo, más allá de la comprensión que queramos hacer de él, sería el resultado final querido por la propia emancipación de la razón, de eso que llamamos la autoridad o la religión. Bien, esa obra de Hegel que yo os he propuesto leer, esa obrita, que es fundamental, utiliza en las palabras Glauben und Wissen fundamentalmente las mismas términos que hemos utilizado antes con razón y religión. La tesis, ¿cuál es? Pues sigue siendo la misma, es decir, que la religión ha sido un factor decisivo, fundamental, en ese proceso de desmitologización, de desencantamiento, según la frase de Weber, pero que en la modernidad eso que había sido un factor se convierte en una división, en una distinción. Aparecen dos subsistemas con pretensión de validez universal y antagónica, la religión y el saber por otra parte. Ese sería el clima del divorcio entre religión y saber que Hegel, hace como diagnóstico de la época, y citando incluso, si no recuerdo mal, al mismo Pascal, ¿no?, en su final de la obra. Bien, nuestro intento en la explicación que estamos haciendo del nihilismo no es indagar, como digo ahí en la diapositiva, la relación entre ambos tipos de razones, eso ya lo hemos hablado, no es la cuestión de fe y razón ahora, sino de estudiar el proceso que ha conducido al nihilismo, pero el nihilismo entendido como crisis de la razón.
para intentar superarla. O sea que el objetivo, fundamentalmente, que nosotros nos proponemos es, si este final debemos aceptarlo como más, sin más, y plegarnos a él, como hace la posmodernidad, en el sentido de reconocer el fracaso de la razón y por lo tanto su culmen como resultado final en el nihilismo, o si podemos invertir la situación y ver en el nihilismo una oportunidad nueva para la razón, incluso para la misma fe. Y esto es lo que nosotros nos proponemos llevar a cabo ahora. En una explicación resumida, digamos que la tesis que estoy aquí intentando averiguar como posibilidad no es algo que yo me invente, sino que tiene otros elementos que la apoyan. Y aquí en esta diapositiva aparecen el proceso que conduce hasta el nihilismo, proceso de la emancipación de la razón, es, al menos en la interpretación habitual, como he empezado diciendo, el final lógico del proceso de racionalización, además entendido como pérdida de sentido. Por lo tanto, el final de la metafísica y el final también de la moral. Nietzsche. El nihilismo, sin embargo, puede significar ese fracaso solo, pero no tanto de la razón, sino de una razón muy concreta. Por lo tanto, aquella razón que llamamos instrumental o técnica, en las expresiones de Horkheimer o de Heidegger, y que en el fondo ese tipo de razón instrumentalizada, esa razón parcial, no amplia, sería la que habría quedado mancillada, denostada. Un tipo de razón, no la razón en sí. Y por lo tanto, la posmodernidad confundiría la razón con este tipo particular de razón. Es decir, ese tipo de razón instrumental o técnica basada en la hegemonía del principio de inmanencia, por lo tanto cerrada a todo discurso de lo suprasensible o de lo trascendente y que tiene como emblema esto de la muerte de Dios. La muerte de Dios no es el final de la religión, como hemos analizado en la obra de Nietzsche y que ahora vamos a repasar rápidamente. En las expresiones ahí que aparecen heideggerianas, el significado de esa razón instrumental o técnica es fundamentalmente en la interpretación, repito, de Heidegger en la Carta sobre el Humanismo, es la que nos conduce a la pobreza de la existencia del Homo humanus, es decir, digamos, a lo finito en nuestra concentración, al cierre categorial, si queréis, en la expresión de Gustavo Bueno. Y lo que ahora nos interesa es si existe otra dirección, es decir, si existe una posibilidad de ampliar la razón, que no tenga que ser, como decíamos en los comienzos de la clase, porque en realidad estábamos aquí reproduciendo lo que es el inicio con el final de la explicación teórica de nuestra asignatura, decíamos que si la posmodernidad de alguna forma lo que hacía era llevarnos al callejón sin salida y que eso se podía revertir no con menos razón, sino con más razón. Y eso es lo que tratamos de explorar. Si esa desconfianza es una desconfianza en un cierto tipo de razón, y si cabe ampliar la razón para volverle a dar el crédito que habíamos nosotros dilapidado y que la posmodernidad había reconocido como final absoluto. Por lo tanto, ¿podemos nosotros, tal y como Nietzsche lo había introducido, hablar de un nihilismo consumado? Porque esta es la cuestión. La cuestión no es si somos nihilistas o no, porque podemos reconocer que nuestra sociedad, nuestra cultura es nihilista, pero si la consumación, nihilismo consumado, quiere decir que no hay más, es decir, que solo el nihilismo ha llegado a su consumación máxima, a su apogeo, a su apoteosis, y Nietzsche sería el abanderado de este tipo de propuestas. Él propone el nihilismo consumado, que no es solamente cultural, sino que es metafísico, porque cuando hablamos de la consumación del nihilismo, estamos hablando de esa consideración metafísica, final de la metafísica en definitiva. Eso sería el nihilismo consumado que propone Nietzsche, en que la frase Dios ha muerto, tan nosotros frecuentada, vuelve a ser como el diagnóstico de la situación, un adelanto, porque todavía pasarán siglos, dice Nietzsche, hasta que esa sombra haya dejado de cubrirnos. Lo tenemos ahí, lo hemos analizado, yo no voy a repetir las cuestiones, pero sí que Nietzsche y la lectura que Heidegger hace de Nietzsche, por lo tanto estos autores, Heidegger y Nietzsche, son los que vertebran la concepción de toda la cultura occidental. Esa entendida, y ahí tenéis a él mismo en su presentación en el Ecce Homo, dice, ¿por qué soy un destino? Y el destino es, soy realmente dinamita. Y dinamita en el sentido de dinamitar
lo que son los principios que han asentado no solamente el cristianismo, porque Nietzsche lo que hace en realidad es equiparar, como estamos haciendo en realidad aquí, cristianismo, fe, religión, más allá de la creencia, con la empresa de la razón. Hemos dicho que era un factor desencadenador, ¿no? Al fin y al cabo, lo que dice Nietzsche en la propuesta es que las religiones han perdido esa capacidad de aglutinar a la empresa humana, por lo tanto el dominio de las religiones ha desaparecido, desaparece la antiguaya del cristianismo, sobre todo unida a la moral platónica, la ciencia misma ha eliminado a Dios y aparece ya esa trinidad de muerte de Dios, nihilismo como realidad, muerte del hombre, que son las tres entidades que hablábamos como la metafísica especial, Dios, mundo, hombre. Eso es fundamentalmente lo que aparece en esa diapositiva. Pues eso habría quedado descartado, como descartada también la metafísica en general. Por lo tanto, nihilismo, muerte de Dios y desaparición del hombre de nuevo. ¿Qué es lo que decimos y en los apuntes queda recogido? ¿Qué supone la muerte de Dios, ¿no? El anuncio del loco tiene consecuencias y eso es lo que nos interesa ahora a nosotros analizar. Las consecuencias es la desaparición, la muerte del llamado principio de identidad unitario. No me refiero al principio lógico, sino fundamentalmente la comprensión que eso es el nihilismo. La muerte de Dios conduce a un nihilismo en el que la realidad que antes pasaba por ser inteligible e inteligida es negada. O sea, esa concepción monárquica de la inteligencia, de la razón, es desfondada. Eso es el nihilismo y eso es la muerte de Dios. No es solamente la desaparición de la religión, sino el final de la empresa de la racionalidad, que nos había acompañado en la filosofía. Por lo tanto, final de la metafísica, nihilismo consumado. En esa idea es en la que nosotros nos queremos centrar. Por lo tanto, desaparece la idea de Dios y desaparece la metafísica, porque la metafísica al fin y al cabo estaba fundada en la misma idea de Dios, ¿no? Y con él todos los principios o valores que lo acompañaban y también aquellos que en la tardía modernidad querían sustituir de forma secularizada a Dios, porque al fin y al cabo la empresa de la humanidad, el sujeto, la razón, el proletariado, son sustitutos secularizados de la idea de Dios. Y el nihilismo consumado no permite que el lugar que ha dejado vacío la muerte de Dios sea ocupado por nada. Eso es el nihilismo. Tampoco por un sustituto secularizado. Por lo tanto, esto nos lleva a una distinción que me parece esencial, no solamente a un nihilismo consumado de tipo metafísico, sino también tiene su vertiente sociocultural, que es el que llamamos nihilismo social. Nihilismo social es el nihilismo que impregna nuestras actitudes actuales, morales y políticas en muchos sentidos. Lo que llamamos el pragmatismo, la vida intrascendente, queda ahí anotada una serie de elementos que aparecen matizados en los apuntes, el llamado hedonismo, esteticismo, eso de vivir et deus non daretur, todo esto tiene que ver fundamentalmente con un enfoque que es la cristalización de un tipo de nihilismo. El nihilismo social es derivado de un nihilismo metafísico, nihilismo consumado, como estamos expresando. Y aquí introduzco, ese nihilismo social en realidad no es un agnosticismo, y esta es la pregunta que yo quiero introduciros para final con dos ideas básicas muy sencillas. Una es la obra de Tierno Galván y la última obra con la que acabaremos la explicación, la de Gabriel Amengual, que yo he introducido alguna vez. Tierno Galván, ya sabéis, no introduzco la figura, en esa obra que es Ser agnóstico, me parece que es emblemática, porque de alguna forma retrata lo que es ese nihilismo como agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo en la interpretación que hace Enrique Tierno Galván? Es el nihilismo social, en definitiva. Pues el plasmarnos, el que el ser social de la humanidad se plasme, acoja sin más, acoge más de forma mentalmente equidistante a la integración con lo finito, es decir, clavarnos en la finitud. Ser agnóstico es no echar de menos a Dios, es la conciencia dichosa de la finitud, el plegarnos simplemente, el estar fijados, dice una y otra vez en esa obra, a la finitud y contentarnos con ella. Tenéis esa obra también de Lipovetsky, que la hemos conocido con la cultura del gran vacío o la era del vacío, o podríamos hablar también de la sociedad o la modernidad líquida de Bauman. Es decir, lo que dice Tierno Galván en esa equiparación del nihilismo social con agnosticismo es que la clara intención es potenciar la inmanencia,
con inmanencia entendemos la finitud, y diluir o rechazar sin más la trascendencia. Y fijaos que hasta el extremo que llega es que la misma teología, por lo mismo la misma religión, tendría que plegarse a esa idea, ¿no? Es decir, fijaos las expresiones. Si las iglesias asumen la finitud, por lo tanto la eliminación de la trascendencia, como su única posible dimensión, sus fines altruistas se lograrían mejor, sus feligreses aumentarían. Parece que muchos teólogos se inclinan en este sentido y que la teología católica comienza a ser una teología sin la idea de trascendencia. Claro, el contexto de la obra de Tierno Galván, que antes acabamos de introducir, son los años 80 y por lo tanto es esa teología de la secularización o de la muerte de Dios, que en el fondo era una secularización teológica, ¿no? La interpretación, que es la que me interesa aquí poner, digamos, sobre el tapete, es la interpretación que hace Tierno sobre el nihilismo y que es la habitual, como acabamos de decir. Desde esta perspectiva, la dimensión nihilista es el plegamiento sin más a la finitud pragmática de la vida, de lo finito y además de forma contenta. Esa es la expresión de Tierno Galván, ese es el agnosticismo, y que no es una cuestión teórica, sino práctica. Práctica es una forma de vida que se pliega a lo finito sin ninguna pregunta más. Y aparece también la obra de Lipovetsky o de Bauman en la modernidad líquida que hemos introducido. Y vamos ya a lo esencial para ir terminando. ¿Se puede superar el nihilismo? ¿Es una realidad superable o lo tenemos que entender como el fracaso de la razón y contentarnos sin más con esta era del vacío o de la nada? Bien, lo que estamos aquí introduciendo es la misma propuesta de Nietzsche, que es en el fondo el que está detrás de la propuesta del nihilismo consumado, y Nietzsche mismo introduce la posibilidad de superar el nihilismo, pero nosotros vamos a ver que es una posibilidad, digamos, no adecuada, porque lo que hace fundamentalmente Nietzsche y otros autores es intentar una transmutación, transvaloración, hemos dicho otros, pero en términos éticos, y creo que no es esa la salida, ¿no? Es decir, la propuesta de una metafísica o de una antimetafísica, en realidad, ligada a lo que él llama la voluntad de poder, que es la forma de instaurar no nuevos valores, sino una forma de valorar diferente, que es muy distinto. No se trata de cambiar unos valores por otros, sino de cambiar la misma valoración, más allá del bien y del mal. Por lo tanto, en la interpretación de Heidegger, que es correcta, de Nietzsche, lo que dice es que en Nietzsche lo válido vale no porque sea un valor en sí, sino que el valor es valor porque vale. En definitiva, el valor porque es puesto como válido. Aquí lo que hace Nietzsche no es proponer nuevos valores en su propuesta, sino fundamentalmente una forma de valorar diferente, ¿no? La tesis, y vamos al fondo, que podemos discutir después, que sostenemos es que este intento de superación del nihilismo en términos morales, al fin y al cabo, fracasa también. Fracasa la interpretación moralista que hace. El nihilismo, esa es la opinión que yo aquí vierto, no puede ser superado a través de una ética sin moral, que es la propuesta de Nietzsche, es decir, sin principios de bien y del mal. Y esa es la propuesta también de la Cortina. ¿Es una ética sin moral posible? Pues no. Es decir, emprender un camino inverso sería reconstruir la ética como filosofía primera y por lo tanto poner a la moral como principio básico de fundamentación. La moral no es la moral religiosa, sino la moral como principio validativo de que hay una jerarquía de valores, que el bien y el mal existen como tal, y que por lo tanto no hay un relativismo, que es lo que estamos, digamos, no tratando de decir todavía. El nihilismo, por lo tanto, puede ser tomado en serio y debe ser tomado en serio. Esa es la propuesta que yo hago. No es que estemos disfrazándonos ante el nihilismo para intentar superarlo. No, se trata de asumir el nihilismo como un modo de estar en el mundo, el que asume nuestra sociedad, y ver una oportunidad, ¿no? Intentar no tanto superarlo como, digamos, aceptarlo en su aspecto más decadente como final de un proceso, que es el que nos lleva al fondo del nihilismo, que es el agnosticismo, y en el fondo al escepticismo, sino si hay una forma diferente de ver el nihilismo como una oportunidad. Igual que veíamos que la crítica religiosa se convertía también en una oportunidad para ver una forma diferente a la misma razón y a la misma idea de Dios. Y esta es la propuesta que yo os hago y en la que yo me identifico, que es la propuesta de Gabriel Amengual, la consideración de esa obra bellísima, por otra parte, Presencia elusiva. Cuando habla de la presencia elusiva de Dios, naturalmente,
está hablando de un modo que es el propio de la manifestación de Dios. Dios elude su presencia, no la impone, por lo tanto. Se trata no de un fenómeno marginal, sino que describe, dice él, lo propio, lo característico, el carácter, la singularidad, la idiosincrasia de la misma experiencia de Dios. Los lugares clásicos del nacimiento de los dioses, la cuna, en la expresión de Feuerbach, eran la muerte, el mal, el sufrimiento. Fijaos bien de la actualidad que tiene esta presentación que os estoy haciendo con el momento que estamos atravesando. Es decir, para Mengual, esos lugares del muerte, la mal, el sufrimiento, son todavía lugares de una inequívoca experiencia de Dios. En la muerte, en el mal y en el sufrimiento, nosotros podemos experimentar la presencia singular de Dios como una presencia elusiva. Se trata de entender qué se entiende por esa elusión como carácter propio de la manifestación de Dios. Este eludirse voluntario de la presencia, voluntario en el sentido de que es la esencia de Dios, de la presencia de Dios, puede ser interpretado, y muchos lo han hecho así, en el fondo como la muerte de Dios. Pensad que expresiones paralelas, pero con significados diferentes, son eclipse de Dios, muerte de Dios. No, aquí lo que trata de hacer Gabriela Mengual, que era el propósito de la clase de hoy, es recoger el nihilismo, ha dicho, de la muerte de Dios, del eclipse de Dios, y verlo como una manifestación propia de Dios, no en el sentido de las consecuencias prácticas del nihilismo, el agnosticismo o sin más, o escepticismo, sino fundamentalmente ver la esencia de Dios no como la esencia de Dios como ilusión, no como el abandono de Dios. Por lo tanto, no interpretar la muerte de Dios, la ilusión de Dios, como la victoria de una razón ilustrada, emancipada, triunfante, y ver el nihilismo como resultado final, sino más bien, de otra forma, invertir el proceso. No, lo que dice Gabriela Mengual es que la elusión, eludir, ¿no?, de la presencia de Dios no es un efecto de la razón, no es una conquista de la razón humana la muerte de Dios. Estamos más bien en un paso más en la historia de la misma manifestación o de la relación de Dios-hombre. Y por tanto, afecta al mismo Dios. Por lo tanto, el clima epocal que nos ha introducido la muerte de Dios y su consecuencia, el nihilismo, en el fondo, Gabriel Mengual lo utiliza para hacer mención al mismo proceso de Dios. Por lo tanto, la ilusión, no la muerte de Dios, sino la forma de interpretar Gabriela Mengual esa muerte de Dios, que es la ilusión, no remite, por tanto, a una mayor lejanía. No es que Dios haya abandonado, haya muerto o se haya eclipsado, sino a una cercanía sorprendente, inesperada, por su sencillez y la muerte y pobreza. Y por eso entendemos que la muerte, el sufrimiento, pueden ser también un lugar propicio para la misma manifestación de Dios. Naturalmente, Gabriela Mengual es sacerdote y, por lo tanto, lo que está en el fondo es una teología, la teología católica, que está en convergencia absolutamente ortodoxa con lo que el autor está ofreciéndonos. Es la forma de presentarnos filosóficamente una teología. A Mengual termina, y con esto te la explicación, porque ya ha llegado la hora, con una frase que me parece que es importante para la interpretación del nihilismo que estamos haciendo. Él termina hablando del nihilismo como una nueva posibilidad, una nueva apertura al misterio. Y dice, y con esto cierro, si por una parte la racionalización ha desencantado el mundo, y veíamos que la religión era un factor esencial, prescindiendo en sus cálculos de Dios, ocultando de esta manera a Dios, afirmando de alguna manera su ausencia, negando sus conceptos e imágenes, con ello mismo está dando oportunidad a una manifestación más adecuada de Dios. En este sentido, la radicalización de la racionalización al nihilismo puede resultar, esto es lo esencial, paradójicamente la mayor apertura de la razón. El fracaso de la razón puede resultar su mayor logro, percibir el misterio de Dios por el hecho mismo de que éste se le escapa. Esta es la gran aportación que es capaz de ofrecer el nihilismo.